Buenas tardes, jóvenes. Esta es una pequeña clase sobre funciones trigonométricas o razones trigonométricas de forma más exacta. Vamos a ver, primero vamos a empezar por definir qué son estas razones trigonométricas. Para eso hay que recordar qué significa la trigonometría. La trigonometría es la ciencia que estudia los triángulos y la relación entre sus lados. Las razones trigonométricas nacen o empiezan en los triángulos rectángulos como este. Si no recuerdan que es un triángulo rectángulo, les recuerdo que es un triángulo que tiene un ángulo, al menos uno de sus ángulos mide 90 grados. En este caso, en este dibujo, este sería un triángulo rectángulo y este sería el ángulo que lo define. Un ángulo de 90 grados, vean la forma, es como un cuarto de círculo, es como el ángulo que tiene una pared con respecto al piso, siempre y cuando la pared esté recta, por supuesto. Eh, Cuando hablamos de los triángulos rectángulos y hablamos de las relaciones entre sus lados, entonces nacen las razones trigonométricas, que son las siguientes. Empezamos por definir el triángulo y qué significa cada una de sus partes. Eh, Primero, al lado más grande del triángulo rectángulo y opuesto, como ven, es opuesto, es contrario al ángulo recto de 90 grados, se le conoce como hipotenusa. Eh, Después tenemos que escoger un ángulo de referencia, que puede ser cualquiera que no sea el ángulo recto. Entonces hay dos opciones. En este caso yo voy a escoger este ángulo y lo voy a llamar teta. Lo podría llamar otras cosas como alfa, beta, gamma o lo que sea. Yo lo quiero llamar con el símbolo griego de teta. En base a ese ángulo podemos definir estos dos lados. El ángulo opuesto a ese ángulo de referencia se va a llamar cateto opuesto. Cateto, la C viene de cateto. Y opuesto viene de que está al lado contrario del ángulo recto. Y está el cateto adyacente, que viene por estar pegado al ángulo de referencia. Entonces se va a llamar cateto adyacente. Adyacente, eso es lo que significa. Junto a, eso es lo que significa adyacente. Bien, ya con eso podemos empezar a definir las razones trigonométricas, que son las siguientes que vemos aquí. Primero tenemos al seno del ángulo de referencia, que en este caso es teta. Seno de teta va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de teta va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de teta va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y estas son las razones trigonométricas regulares, las tres más básicas, pero también están las razones trigonométricas recíprocas, que son estas tres, que son como las razones trigonométricas normales, pero cambiadas. Por ejemplo, la cosecante de teta va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Si han puesto atención, notarán que es lo mismo que el seno de teta, pero al revés. Por lo tanto, cosecante de teta también va a ser igual a 1 sobre seno de teta. Secante de teta va a ser igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, cateto adyacente, que otra vez, si han puesto atención, es lo contrario al coseno de teta. Por lo tanto, también va a ser igual a 1 sobre el coseno de teta. Y la cotangente de teta va a ser igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, que es lo contrario a tangente de teta. Y esto también va a ser igual a 1 sobre tangente de teta. Bueno, eso es pura teoría. Ahorita vamos a empezar con unas cosas prácticas, pero hay una cosita más importante dentro de la teoría que también deben de saber. Toda la práctica es aplicar estas fórmulas. Casi toda la práctica es aplicar estas fórmulas. Vamos a ver. Por ejemplo, también están las razones trigonométricas inversas, que son las que vamos a ver a continuación. Viene, por ejemplo, de la seno de teta, van a ser una razón trigonométrica inversa que pueden representarla en la calculadora, van a aparecer como seno menos 1. Si hacemos el... Bueno. Sí, pero primero, ¿para qué nos sirven estas razones trigonométricas inversas? Estas razones trigonométricas inversas nos sirven para yo
encontrar el valor del ángulo de referencia, que en este caso es teta. Entonces, si uso seno, su razón inversa va a ser seno a la menos 1 de cateto opuesto sobre hipotenusa. De coseno va a ser, teta va a ser igual a coseno a la menos 1. Esto lo pueden sacar en sus calculadoras con shift seno o shift coseno. Si es en los celulares es un poquito diferente. Creo que hay un botón que se llama inversa que lo tienen que oprimir. Y el tangente a la menos 1, que también lo van a encontrar mucho como, es el nombre más correcto, pero como la calculadora aparece en tangente a la menos 1, también se los puse. Arco tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien, vamos a ver un par de ejemplos prácticos para terminar con la lección. Por ejemplo, hay un problema que dice, hay una torre que proyecta una sombra de 13 metros con un ángulo de 50 grados con respecto al sol o a la torre. Aquí la pregunta sería, ¿cuál es la altura de la torre? Para esto debemos ver qué nos está dando el problema y qué necesitamos. Nos está dando el problema un ángulo y un lado. ¿Qué lado es este con respecto al ángulo de referencia de 50 grados? Pues es el cateto adyacente. Por lo tanto, necesitamos una función que me relacione este lado. Bueno, ¿qué lado es el que queremos encontrar con respecto al ángulo de referencia? La respuesta es el cateto opuesto. Entonces, tenemos que encontrar una relación una razón trigonométrica que nos relacione el cateto adyacente con el cateto opuesto. Y vemos que esa relación es la tangente de alfa. Esta es la fórmula que nosotros vamos a necesitar. La escribimos. Tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya sabemos que conocemos del problema, que el ángulo θ va a medir 50 grados. Cateto opuesto va a ser la incógnita y el cateto adyacente va a ser igual a 13. Simplemente hago el despeje del lado que quiero conocer, que es A, que es el cateto opuesto, mando este 13 para el otro lado y me queda que A va a ser igual a tangente de 50 grados por 13. Este es un simple cálculo. Simplemente en la calculadora pongo tangente de 50 grados, obtengo el resultado que es 1.19, lo multiplico por 13 y obtengo que la altura de esta torre es de 15.492 metros. Esa es la respuesta. Vamos a hacer otro problema para terminar, que me dice, en el caso de una escalera que está recargada sobre una pared, la escalera mide 4 metros y la distancia que hay entre la pared y la base de la escalera es de 2 metros. Lo que me pregunta este problema es cuál es el ángulo θ de inclinación, cuál es el ángulo de inclinación de la pared, de la escalera con respecto a la pared. Y tenemos estos datos. ¿Qué tenemos aquí? En este caso, como vemos, el ángulo de 90 grados es este, por lo tanto, la hipotenusa son los 4 metros, que es el lado más grande. ¿Cuál sería el cateto adyacente? Pues sería este de 2 metros. Y yo lo que necesito es algo que me relacione la hipotenusa con el cateto adyacente. Nos regresamos a las razones trigonométricas. Vemos que la relación que buscamos es la de coseno, pero así no nos sirve porque yo no quiero lado, yo no quiero ya sea el cateto adyacente o la hipotenusa, que ya las tengo. Lo que yo quiero es el ángulo. Entonces me voy a la relación de trigonométrica inversa y uso esta. Coseno a la menos, esta fórmula que dice θ va a ser igual a coseno a la menos 1
del cateto adyacente, que vale 2 sobre el cateto, sobre la hipotenusa, perdón, que mide 4. Entonces aquí simplemente saco el coseno a la menos 1 de 2, 4. Los pueden hacer en su calculadora. Shift, coseno, y ya pongo 2 sobre 4 igual a 60 grados. Eso es lo que mide ese ángulo, 60 grados. Y con esto terminamos esta pequeña clase. Estos dos ejemplos vienen en las tareas que tienen ustedes, en la parte donde vienen ejercicios de trigonometría. Chéquenlo.